Racionalización de denominadores. ¿Qué significa? Para explicar un poco el concepto de racionalización de denominadores, vamos a resolver esta actividad. Consiste en unir con flechas utilizando la calculadora para obtener resultados aproximados. Entonces, con la calculadora, teniendo precaución en lo que cargo, debo hallar los resultados. En estas expresiones no vamos a tener problemas, pero en estas, por ejemplo, tenemos que tener cuidado de en la calculadora cargar 1 dividido entre paréntesis la raíz cuadrada de 2 menos 1. En este lo mismo, 1 dividido entre paréntesis la raíz cuadrada de 3 más la raíz cuadrada de 2 y ahí cerrar el paréntesis, ¿sí? Porque de lo contrario estaríamos haciendo 1 dividido la raíz cuadrada de 3 más la raíz cuadrada de 2, ¿sí? No 1 dividido toda esta expresión. Con eso hay que tener precaución. De esta manera podemos ver que, por ejemplo, esta expresión, 1 dividido la raíz cuadrada de 2, es equivalente a la expresión raíz cuadrada de 2 dividido 2. Entonces la podríamos unir con flechas. La raíz 3 dividido la raíz cuadrada de 3 es equivalente a la expresión raíz cuadrada de 3. La expresión 1 dividido la raíz cuadrada de 2 menos 1 es equivalente a la expresión raíz cuadrada de 2 más 1. Y la expresión 1 dividido la raíz cuadrada de 3 más la raíz cuadrada de 2 es equivalente a raíz cuadrada de 3 menos raíz cuadrada de 2. Entonces podríamos ir uniendo con flecha cada una como corresponde. Y ahí quedaría, resulta mi actividad. ¿Por qué esta actividad? Porque esta actividad me permite ver que tengo dos expresiones que parecen ser diferentes, pero que en realidad son expresiones equivalentes. Entonces, ¿qué es racionalizar? Racionalizar es un denominador, significa transformar una expresión con denominador irracional, es decir, que en el denominador haya una raíz de 2, una raíz de 3, una raíz de 2 más raíz de 3. En otra que sea equivalente, o sea que del mismo resultado, si yo lo resuelvo con la calculadora, puedo llegar a un resultado equivalente, aunque sea aproximado, con denominador que no sea irracional, que sea un número racional, ¿sí? Como sucedió en el ejemplo que trabajamos en la diapo anterior. Una raíz cuadrada de 2 es igual a la raíz cuadrada de 2 sobre 2. Y así podemos ver diferentes ejemplos. Pero lo que a nosotros nos interesa ahora es cómo pasar de esta expresión, cómo llegar a esta otra expresión, qué cálculos, qué operaciones algebraicas hay que realizar para llegar a eso. Y ante eso podemos decir que tenemos tres tipos diferentes de maneras de operar. Que debemos observar qué tipos de denominadores tenemos. Tenemos aquellos denominadores donde tenemos la raíz cuadrada de un número, como son cualquiera de estos dos ejemplos. Tenemos aquellos que en vez de tener índice 2, tenemos índices mayor que 2, 3, 4, 5, como en este caso, ¿sí? Y por último tenemos otro caso donde tenemos o una suma o una resta, que en alguno de esos miembros hay un número irracional. Acá hay uno y en este caso los dos términos tienen números irracionales. Entonces, estos son los tres casos. Cuando tengo índice 2, cuando tengo un número irracional con índice 2, cuando tengo un número irracional en el denominador con un índice mayor que 5 y cuando tengo en el denominador una suma o una resta. Entonces, cuando yo quiero racionalizar, lo primero que me tengo que fijar es en cuáles de estos tres casos tengo que trabajar. Vamos a empezar queriendo racionalizar el denominador de 3 sobre raíz cuadrada de 3. Lo primero que hay que hacer es
copiar el ejercicio, el igual, y escribir tal cual el ejercicio. Y tengo que pensar qué tengo que hacer para poder eliminar una raíz. En realidad, si yo tengo una raíz cuadrada, la manera de eliminar una raíz cuadrada es teniendo un exponente 2. ¿Sí? Teniendo un exponente 2. Entonces, para tener un exponente 2, en realidad debería tener 2 veces mi raíz. Entonces, si yo acá la tengo una vez, la debo agregar otra vez más. Y ahí sí la tengo 2 veces. Pero si yo agregué una expresión en el denominador, debo agregarla en el numerador. Entonces, ¿por qué? Para no alterar la expresión. Si yo digo raíz de 3 dividido raíz de 3 es 1, y 1 por cualquier número me queda ese mismo número, entonces no altero. Para no alterar tengo que multiplicar y dividir por un mismo número. ¿Qué número? El que a mí me conviene. Tengo raíz de 3, necesito tener 2 veces raíz de 3, entonces por ese número. Entonces me queda 3 por raíz de 3, va a resultar 3 raíz de 3 en el numerador, y en el denominador raíz cuadrada de 3 por raíz cuadrada de 3 es raíz cuadrada de 3 2 veces, o sea que puedo escribirlo una sola vez y escribir mi exponente 2. Como tengo índice y exponente 2, los puedo simplificar. Entonces en el denominador lo único que me quedaría sería mi radicando 3. Y como tengo un numerador 3 y un denominador 3, puedo simplificar los números. 3 dividido 3 y me queda solamente la raíz cuadrada de 3. Y acá pude racionalizar porque extraje mi número irracional de mi denominador. Ahora en el denominador tendría un 1, ¿sí? Que en este caso, como no tiene sentido, no lo tengo escrito. Entonces mi denominador sería 1, ya no tengo un número irracional. Este es el caso cuando yo tengo en el denominador una raíz cuadrada de un número. Por otro lado, podemos racionalizar denominadores donde tengamos números irracionales, pero con un índice mayor que 2, un 3, un 4, un 5, como en este caso. ¿Qué hacemos? Tenemos que seguir la misma lógica. Debemos agregar en el numerador y en el denominador una expresión de manera tal que yo pueda simplificar mi índice. Si yo tengo un índice 2, tengo que simplificar con un exponente 2, con un exponente 5, perdón. Entonces, como ya se sabe, para poder lograr tener un exponente 5, yo ya tengo un exponente 2 y sé que acá va a haber una multiplicación. Sé que para llegar a un 5 yo tengo que tener un 2 y un 3 de exponente, siempre y cuando tenga obviamente la misma base. Entonces, ¿qué pasa? Si yo, por propiedad de potencia, si hay iguales bases y hay una multiplicación, los exponentes se suman. Entonces 2 más 3, 5. Regla práctica, ¿qué es lo que hago? Siempre tengo que agregar la raíz quinta. Si tengo índice 5, tengo que agregar la raíz con el mismo índice y digo 5 menos 2, 3. Si agregué esta expresión en el denominador, debo agregar lo mismo en el denominador. Entonces, por propiedad de potencia, como ya dijimos, como es una multiplicación, a iguales bases, los exponentes se suman. 2 más 3, 5. Donde me quedaron iguales índices, igual índice e igual exponente, puedo simplificar. A donde me quedó 6 sobre 3, también puedo simplificar. Y la raíz me quedaría la raíz 2 por la raíz quinta de 27. Este 27 saldría de acá de resolver 3 al cubo 27. ¿Sí? Bueno, espero les haya servido.